cuando nosotros veamos al Señor con nuestros ojos físicos, todas esas otras cosas que pensamos que son tan importantes y que se las mencionamos con tanta frecuencia al Señor, ¡puf!, no va a quedar rastro de ninguna. Vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, vamos a ver su belleza, vamos a ver a Dios en luz inaccesible, y todo lo demás va a desaparecer. Él lo llena todo en todo. Pero podemos empezar a vivir de esa manera aquí. No tenemos que esperarnos hasta entonces, porque las puertas están abiertas. El camino a su presencia, el camino a conocerle, está totalmente libre para nosotros. Y el Señor quiere que nosotros dejemos a un lado muchas cosas para que escojamos lo mejor. Amén. Tome su asiento, por favor. Como les dije, hoy voy a iniciar una serie, aunque realmente es una continuidad de algunas cosas que el Señor nos ha hablado en diferentes maneras a varios de nosotros. Y voy a iniciar entonces con algunos de los pasajes centrales que luego iremos nosotros desmenuzando y entendiendo para nuestro provecho en la fe, ¿sí? Le puse de título a este mensaje, no sé si así se llamará toda la serie, aunque bien pudiera ser, un nuevo pacto. Y me gustaría que lo escriba. Si usted puede tomar apuntes, tome apuntes. Anote los versículos, después medítelos en casa, porque si solo oímos se nos va la mayoría. Si escribimos algo de lo que oímos, retenemos mucho más y lo entendemos mucho más. Nosotros vamos a partir de un pasaje en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, porque es la maravilla de maravillas este pasaje. Y vamos a estar regresando a él y vamos a culminar en él. Y dice así: después de dar toda una enseñanza y una explicación el apóstol Pablo acerca de lo que Cristo ha hecho, lo resume en estas palabras. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El grado de imposibilidad de este versículo no lo vamos a captar hasta que nos hayamos adentrado en las Escrituras. Pero la magnitud, lo revolucionario de este pasaje, lo imposible de este pasaje, necesita penetrar en nuestras mentes y corazones para que nosotros podamos realmente apreciar lo que Cristo es y dónde ahora estamos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al único que no conoció pecado, al único ser humano que jamás pecó ni una sola vez, ni en pensamiento, ni en obra, ni en omisión, ni en nada. Absoluta, total obediencia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, no lo hizo un símbolo del pecado, lo convirtió en el pecado mismo. Y luego lo maldijo y lo mató, para que nosotros, que todos hemos pecado, y mucho más de lo que nos gusta admitir, nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios mismo en Cristo. Yo quiero que memorice este versículo, quiero que lo medite, quiero que de veras piense de qué se trata esto, hable con Dios al respecto. Porque vamos a girar alrededor de esto, no en la enseñanza, en nuestra vida y en la eternidad. Muy bien. Nuestro punto de partida, entonces, el día de hoy, es que Dios, en una manera imposible que la mayoría no entendemos, ni muchas veces ni siquiera visoramos, Dios nos ha hecho justos en un grado que supera toda posibilidad humana. Si usted conoce a alguien que es muy recto y muy buena persona, etcétera, la justicia que Dios nos ha impartido
hace desaparecer toda bondad humana, toda rectitud humana que usted pueda conocer por fuera. ¿Sí? Es la justicia de Dios, no la que el hombre puede producir. Y entonces yo me hice 3 preguntas que son muy importantes y creo que me las van a poner ahí en la pantalla. La primera es: ¿qué es esta justicia o esta rectitud? O yo estoy tratando de encontrar una mejor palabra, porque el término hebreo, que es tzedek, el término griego, que son los 2 lenguajes de la Biblia, que es dikaiosune, no tienen equivalente en el español. Español no tiene una palabra para traducir eso a nuestro idioma. Y la razón que no la tiene es porque es una idea que nosotros todavía no hemos asimilado. ¿Sí? Los americanos la tienen, los alemanes la tienen, ya algunos de ustedes me han oído mencionarlo. Los alemanes le llaman gerecht, los americanos o los ingleses righteousness. Es una palabra que surgió en el idioma inglés por allá de 1400, 1500, no existía antes. Pero a la medida que fue siendo revelada la rectitud, la pureza, la derechez de Dios, ellos forjaron una palabra nueva que le diera expresión a esto que lo humano no puede producir. De hecho, en el idioma inglés, como en el alemán, la palabra righteousness solo se asocia con Dios. De hecho, hay un término en inglés que se llama self-righteousness, que es aquellos que se sienten muy justos, porque cualquiera que siente que él tiene esto, pero por sí mismo, es un engreído. Y es uno de los insultos o una de las razones por las cuales rechazar a alguien más fuertes que hay en la cultura del idioma inglés. Porque esta cosa que hay en Dios, que en nuestras Biblias se traduce con la palabra justicia, pero no le hace justicia esa traducción, solo existe en Dios. El ser humano no la produce. No hay nadie que puede ser lo suficientemente recto, lo suficientemente puro, lo suficientemente derecho, lo suficientemente justo para ser aceptable a Dios. ¿Sí? Y necesitamos entender eso, si no, nunca vamos a entender la magnitud de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así que, ¿qué es esta justicia o esta rectitud? Yo por mucho tiempo, para poderlo medio expresar, le ponía justicia diagonal rectitud, pero ni esa me satisface, ¿verdad? Y estoy, de veras, yo oro: Señor, ponle a alguien, inventa una palabra en español para que sepamos decir esto, porque no existe. ¿Sí? La segunda pregunta es: ¿cómo le hace el juez justo para declarar inocente, o es decir, para declarar justo al culpable? Si un juez le traen un criminal y él voltea y dice: no, eres inocente, ¿qué decimos nosotros de ese juez? Que es corrupto, que es injusto, que seguramente lo sobornaron, ¿verdad? Y lo vemos como una cosa muy mala. Entonces, ¿cómo le hace el juez de toda la tierra, el juez justo, para declarar inocente, hay una palabra que, para justificar, para exculpar, para quitar la culpa del culpable? O sea, no es justo que Dios me haya perdonado. No es. Justo sería que se me cobrara hasta el último 5 de lo que yo hice en contra de Dios, que fue mucho. Eso sería justo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es justo, en el sentido que nosotros entendemos justicia. No es justo que Dios perdone. ¿Me explico por qué? Porque Él es el juez del universo. Él no puede simplemente decir: no, ahora no y ahora sí. ¿Cómo le hace Dios para perdonarnos? Yo sé que en nuestra cultura hay una idea de que Diosito todo perdona, pero no, eso es mentira. Eso es una falsedad y de hecho es un insulto. ¿Sí?
porque eso es decir que Dios no tiene estándares morales. Y Dios tiene los estándares morales absolutos. Él los inventó. La tercera pregunta que me hice es: ¿cómo nos es impartida a nosotros esta justicia? Esta cosa que Dios tiene adentro. Porque le dije que había varios nombres de Dios y cantamos santo, pero uno de los nombres o uno de los atributos esenciales de Dios es que Dios es justo y ama la justicia. Dios es profundamente derecho. Es más, es tan derecho que Él no puede ser tentado. Por eso se tuvo que hacer hombre, para poder ser tentado por el mal. Porque Dios no puede ser tentado. Su pureza es tan absoluta, su rectitud interna es tan completa, su pureza en todos los sentidos de acción, de motivación y de palabra es tan total, 100%, que ¿cómo se le imparte a un ser humano esto? ¿Cómo puede un ser humano tener esto en su vida? Y sin embargo, el primer versículo que leímos, eso es exactamente lo que dice: que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos precisamente esa justicia de Dios. Impresionante. Preguntas que vamos a estar explorando en las siguientes semanas. Entonces, vamos a empezar con el Señor, ¿sí? Porque el Señor es el centro de todo, ¿verdad? Yo sé que a veces nosotros pensamos en pero Él lo llena todo. Y empezamos con el Salmo 11, versículo 7, que dice: porque el Señor es justo. Dígalo conmigo: el Señor es justo. Pero acuérdense que aquí no se refiere a esa justicia, ¿verdad? De que, no sé, de que Aarón tuvo una discusión, ¿verdad? Con, no sé, con cualquiera de nosotros aquí, con René, ¿verdad? Y luego entro yo y hago las paces y le reparto a cada quien lo que a cada quien le toca. Eso es justicia como lo entendemos nosotros. Eso no es a lo que se refiere la Biblia. ¿Ok? Cuando la Biblia usa la palabra justo, se refiere a este carácter intachable, absolutamente puro que Dios es. Y Dios es justo y ama la justicia. No solamente la practica, dice: el hombre recto mirará su rostro. Otro pasaje, en Salmos 89, verso 14. Por eso le dije, anote porque vamos a ir viendo varios. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, de tu autoridad. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Esta es otra bomba atómica de pasaje que estaremos explorando. Pero escuche bien lo que dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, que el trono es la autoridad. O sea, la autoridad de Dios no es caprichosa. No es porque yo soy, yo digo y así es. No, Dios tiene cimientos. Y sus cimientos son justicia y juicio. Pero esas palabras nuevamente no son buenas traducciones al español, porque el español no tiene palabras equivalentes. La primera, tzedek, ya se las expliqué. Es esa derechez, esa pureza. La segunda, que aquí se traduce juicio, y en muchas partes del Antiguo Testamento se traduce juicio, es mishpat, y significa gobierno, derecho. Incluye juicio, pero no se limita a juicio. Así que derechez y pureza, y este sentido de gobierno, de orden, de las cosas bajo una estructura que Dios ha establecido. Estas dos cosas son el cimiento de la autoridad de Dios, son el cimiento de su trono. También estaremos explorándolas. Pero entonces nos damos cuenta que justicia no es un tema periferal, no es una cosa extra. Es el mero centro, el mero corazón de quién Dios es y cómo Dios es. Volviendo al Salmo 11, dice: porque el Señor es justo y ama la justicia, el hombre recto
mirará su rostro. Me voy a saltear un poquito a donde empieza el problema, porque sabemos que hay un problema, ¿verdad? ¿Sí? Y el problema lo escribió un hombre deprimido, se llamaba Salomón. Había hecho todo, había logrado todo, era el hombre más rico, tenía 700 esposas, yo no sé qué hacía con tantas, Dios mío de mi vida, ¿verdad? Y aparte 300 amantes, digo, Dios, este hombre tenía problemas, ¿sí? Y construyó edificios, escribió libros, fue famosísimo, ¿verdad? Todo lo había, aparte era un galán total, ¿verdad? Todo lo que uno quisiera tener, y el hombre está diciendo la vida está vacía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y yo pienso, si eso dice pan de huevo, ¿qué dirá bizcocho duro, verdad? Y escribió tratando de entender la vida a la cual él no le hallaba orilla, porque la trató de entender fuera de la eternidad, la trató de entender fuera de su fuente, y el resultado fue que hizo todo lo que se pudiera hacer y no le trajo ningún sentido. Y él escribe, dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los seres humanos, pero ellos se buscaron muchas artimañas. El ser humano fue hecho justo en su origen, recto, puro en su origen. Por eso Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, porque no había en ellos un ápice de impureza, de maldad, de eso que nosotros llamamos colmillo o malicia. Nada de eso había. Eran absolutamente inocentes. No, pero no como un niño chiquito en el sentido que no sabe nada. No, Dios es perfectamente inocente y lo sabe todo. ¿Me explico? Estamos hablando de otra cosa. Y el hombre se buscó lo contrario a lo que es, pero el hombre fue hecho recto. Y por eso peleamos por decir no estoy mal o no soy el malo. Y en concepto sí decimos sí, todos los seres humanos pecamos, pero cuando tu compañero del trabajo te señala un error, te defiendes, ¿verdad? Cuando tu pareja te señala una falta, te defiendes, lo explicas, lo justificas. Es común a todos nosotros, porque hay una cosa dentro que dice yo no soy malo, yo no soy malo, yo no soy malo. Porque no fuimos hechos malos, fuimos hechos rectos, fuimos hechos puros, ¿sí? Pero luego nos buscamos un montón de artimañas y quedamos atrapados, porque el que hace pecado, Jesús dijo, se hace esclavo del pecado. Ese es como el cigarro, ¿verdad? La primera vez que yo fumé casi me asfixio y luego me hice adicto. Sí, y así sucede con tantas otras cosas. Pero es que así es el pecado, y el ser humano entró en esa situación. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo puede Dios recuperar a esta persona que hizo perfectamente recta, pero él o ella se buscaron un montón de perversiones, un montón de artimañas? ¿Cómo lo recupera Dios si es patentemente culpable? No es nada más, ay, voy a ser mejor, ¿verdad? Hoy voy a cambiar. No, eso no funciona. Y lo sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos intentado. Y uno no puede efectuar el cambio necesario. Sí, quizá con los años uno empieza a aplacarse un poco, empieza a ser un poquito más sensato. Pero ¿cómo te sacas lo que traes adentro? ¿Cómo eliminas las cosas que a nadie le cuentas? Que todo ser humano tiene eso. Y el problema es que hay alguien, como dijo Agar un día, del viviente que me ve. Y me ve todo. No hay nada que no vea. Y no puedo, ¿me entiende? Digo, piense usted que pues no tiene caso hablar en más detalle. Así estamos los seres humanos, todos. ¿Y qué hace Dios? Bueno, otro de nuestros pasajes centrales que estaremos viendo es Romanos capítulo 5. Bueno, de hecho, Romanos 3, 4, 5, 6, todo Romanos. Toda la epístola de los Romanos a esto se dedica. Cómo un Dios justo puede justificar o exculpar
o absolver a un criminal, a alguien culpable. Toda la epístola de eso se trata. No es una epístola fácil. Requiere estudio, requiere pensamiento. No es que requiera eruditos, pero le tienes que prestar mucha atención, porque no estamos hablando de cualquier cosita. Estamos hablando del dilema del universo, del dilema de la historia. ¿Sí? Y quiero leer hoy nada más el último de esos versículos que vamos a estar viendo en el capítulo 5. Capítulo 5 empieza, acuérdense que Pablo le está escribiendo a gente que ya sigue a Cristo, gente que ya tenemos esto, que ya dicen o que podemos decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Aunque nosotros, ay pastor, yo no estoy seguro que yo puedo decir eso. Bueno, pero a esta gente le está escribiendo Pablo. Y empieza el capítulo en Romanos 5:1 diciendo, justificados pues por la fe. Todos los capítulos anteriores, el 2, 3, 4, todos se están llevando a esto. Justificados pues por la fe. Nuevamente, justificados, ¿qué significa? Yo me metí a varios diccionarios y saqué algunas cosas al respecto, ¿verdad? Dice, justificar significa el acto de pronunciar a alguien como justo y recto, de absolverlo, de exculparlo. Es el establecimiento de una persona como inocente y justo al absolverlo de toda su culpa. Eso es justificación. Justificados pues por la fe, no por mis buenas intenciones. No porque yo soy muy trabajador, no porque yo vengo a una iglesia, no porque yo leí mi Biblia completa el año pasado. Justificados pues por la fe declarado inocente, por la fe quitada mi culpa, por la fe declarado ante el cielo, la tierra y el infierno mismo, declarado como uno de los rectos de Dios. Por la fe, no por nada que yo hice, sino por la fe en lo que Él hizo. Y aquí es donde, mire, yo tengo 44 años en este camino y me mueve las entrañas todavía el que yo fui perdonado. Todavía me quita el aliento, todavía me saca las lágrimas, que Dios me aceptó. El asunto de esto es que todo lo necesario de parte de Dios para nuestra exculpación, para nuestra absolución, fue llevado a cabo en la muerte de Jesucristo. Y dice el diccionario, en una propiciación perfecta y completa. No quiero meterme mucho en el tema, pero propiciación significa apaciguar el enojo de alguien. El sacrificio de Jesús fue para apaciguar el enojo de Dios. Y hoy no vamos a entrar en ese tema, pero es una realidad y está en toda la Biblia. Y si usted ha leído alguna parte de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, Apocalipsis, lo que quiera, usted se va a topar muchas veces con el hecho de que enojo es algo que hay, es real. Hay un enojo divino. Sí. Pero nosotros fuimos exculpados. Se borró mi culpa para siempre. Justificar significa considerar recto y justo, exhibir como recto y justo, pronunciar a alguien como recto y justo. Ahora, solo el total cumplimiento de la ley de Dios sería una causa de justificación ante Él. Pero eso nunca ha ocurrido en la historia humana, salvo una vez. ¿Sabe quién? El único que cumplió toda la ley, toda la ley. ¿Cómo se llama? Nadie más. La única base legítima para que nosotros pudiéramos ser considerados justos por Dios sería el cumplimiento de absolutamente todos los mandamientos de la ley de Dios. Y nadie nunca lo ha hecho, ni remotamente cercas, salvo uno. ¿Sí? Por eso nuestra fe es en Cristo, familia. Pero déjeme continúo porque como le dije, traigo muchos apuntes. Entonces, podemos dejar a un lado el pasaje de Proverbios que dice: muchos seres humanos proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo creo que ya podemos dejar eso a un lado, ¿verdad? Nadie podemos proclamar nuestra propia bondad ante
el Altísimo. Nadie. Nadie podemos decir, lo hice con mi mejor esfuerzo. Nadie. Eso no entra en la fórmula. ¿Está bien? Es muy importante esto, porque solo hay dos justicias, la justicia de Dios y la justicia humana. La humana está súper defectuosa y la de Dios pues es perfecta, pero no puedo tener las dos. ¿Me explico? Entonces, cuando el ser humano insiste en su propia bondad, pues no puede tener la justicia de Dios. Es más, Romanos 8 nos habla al respecto, 8 y 9 y 10, ¿verdad? Dice que procurando establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia que Dios da. Entonces, o peleo por la mía o recibo la suya, pero no puedo tener las dos. ¿Está bien? Ok. Sé que estamos pensando, ¿verdad? Y así debe ser. Ahora, me quiero ir por un momento entonces a qué hizo Dios y cómo lo hizo Dios. Vámonos a Jeremías capítulo 31, por favor. Jeremías 31. Ahora, Jeremías es un libro difícil, es un periodo muy malo de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiere seguir al Señor y Jeremías es enviado como profeta para amonestarlos y para anunciarles que su nación va a ser destruida a causa de su insistente rebelión, de que no quieren hacerle caso al Señor. En el capítulo 31 dice el Señor, es muy interesante porque la primera mitad del capítulo 31, Jeremías tiene un sueño. Y el sueño, a diferencia de casi todas las cosas que Jeremías sentía, es muy bonito, ¿sí? Y en ese sueño Dios está prometiendo toda la restauración que Él va a hacer, a pesar de que en ese momento Israel es un desastre total, ¿sí? Y el último versículo de ese pasaje, que es Jeremías 31, 26, dice: en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. ¿Cómo me gusta ese versículo? Yo quiero más de esos sueños, Señor. ¿Sí? Y luego continúa y dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, porque ya estaba todo desierto. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más. Y bueno, ya empieza a explicar unas cosas, pero verso 31, o sea, Jeremías 31, 31, fácil de recordar la cita, y debe recordarla porque esta es clave para su vida. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ok? ¿Cómo fue ese pacto? Dios toma a estos 2 y pico de millones de hebreos, esclavos en Egipto, y los saca con señales tremendísimas, ¿verdad? Entre ellas el que abre el mar en dos y caminan por el medio, y libera a su pueblo y establece con ellos un pacto. De hecho, hay toda una escena en el libro de Éxodo donde se establece el pacto, donde se salpica el libro del pacto con sangre, donde los líderes suben a la montaña de Dios y cenan con Dios. Bien impresionante, ¿sí? Todo eso, a eso se refiere este pacto. Dice, pero dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Porque un pacto es entre dos y hay condiciones para los dos, ¿verdad? Y Dios dice: yo fui un marido para ellos, yo cumplí la parte que yo me comprometí a hacer, pero ellos invalidaron el pacto. Ellos hicieron lo contrario a lo que habían acordado hacer, y el pacto se invalidó, y por eso tanta destrucción, porque ellos estaban protegidos y ellos estaban con todas las diversas bendiciones, entre tanto que el pacto estaba activo. Pero ellos lo invalidaron. Ellos no cumplieron ni de cerca con lo que ellos habían prometido hacer, y entonces se acabó. ¿Me explico? Un pacto, ¿alguien aquí ha firmado alguna vez un contrato? Es cosa seria firmar un contrato.
Yo se lo digo en serio. Yo me acuerdo el día que Titi y yo nos casamos por el civil, un par de días antes de la boda religiosa. Me acuerdo que cuando estamos ahí hacen todo la ceremonia y nos leen ciertos documentos y luego firmamos. Y fue un momento muy bonito, pero salimos de ahí y me dio un pavor, porque ya era permanente esto. O sea, ya no podía yo decirle, ¿sabes qué, Tita? No, ya tendría que meter una demanda de divorcio, ¿me explico? Entonces, el peso del compromiso se me vino encima. Ahora imagínense cómo es eso con Dios. Y ellos invalidaron el pacto. Este pacto estaba destinado al fracaso, no porque Dios fuera deficiente, sino por la debilidad de la naturaleza humana rebelde. Ninguna naturaleza humana puede sostener un pacto con Dios. Por eso tú no puedes hacer un trato con Dios, decir, mira, yo te doy esto y tú me das esto. Eso no funciona, porque tú nunca cumples. Esa es la realidad humana. No hay ser humano que pueda sostener un trato o un contrato con Dios. Deja de intentarlo, porque pensamos que suena espiritual, pero contradice todo lo que Cristo vino a hacer. Y por esa razón nosotros necesitamos entender lo que Cristo vino a hacer. Entonces continúa el pasaje y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, para entender este pasaje lo necesitas leer al revés, porque todo depende de la última cosa que dice. Así que necesitas empezar con la razón, porque la razón es porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que dijimos que es injusto. Un juez no puede perdonar nada más porque él es buena gente. Eso sería injusto, eso sería una travesía de la justicia. No se debe hacer, no se puede hacer. Es más, él peligra con ir a la cárcel si él intenta eso. Y sin embargo, ese es el fundamento del nuevo pacto, este perdón que luego vamos a ver cómo Dios lo hace, pero ese es el cimiento. Por cuánto nos perdonó la maldad nuestra, por cuánto ya no se acuerda de nuestros pecados, entonces todos le podemos conocer. Porque la separación, porque la Biblia dice, el pecado nuestro puso una barrera, una separación entre nosotros y Dios, ya fue quitado. Y cuando fue quitado totalmente, ¿verdad? Entonces ya podemos conocer al Padre, ¿sí? Y entonces dice, y entonces serán mi pueblo. Ahora sí serán mi pueblo, porque ya me conocen, ¿verdad? Y yo seré su Dios. Ahora, yo sé que nuevamente nuestra cultura nos traiciona, porque nosotros pensamos que Diosito es para todos. No es cierto. No todo el mundo tiene acceso a Dios. Ay, pero Dios a todo el mundo oye. Dios es omnisciente. Dios oye el zumbido de los electrones de tu pie izquierdo, ¿me explico? O sea, eso es normal. Pero oír como prestarle atención a alguien, no, Dios no le presta atención a cualquier gente. Solo los que tienen pacto. Pero los pactos nuestros no funcionan, porque nosotros siempre los quebrantamos. ¿Sí? Entonces cuando Dios dice, yo seré el Dios de ellos, es una cosa enorme, que el Dios del universo va a ser nuestro Dios y yo voy a ser su pueblo, y hay una conexión entre nosotros. Y luego dice, voy a escribir mi ley en su corazón y en su mente. De eso vamos a tomar tiempo en otras semanas para hablar con detalle, porque eso habla del proceso mediante el cual Dios cambia tus afectos y cambia tu forma de pensar. Y es vital, o si no, haz de cuenta que no te convertiste al Señor, si no, haz de cuenta que Dios no hizo nada en ti. Ese proceso no se completa hasta que Dios lleva eso a cabo en tu vida. O sea, el proceso de salvarme de lo que yo era
tiene que terminar en este trabajo que Dios hace, porque el que hace esto es Él. Él dice, yo daré mi ley en su mente y yo la escribiré en su corazón. Entonces Él hace este cambio de lo que yo amo. Y digo, no quiero entrar en mucho detalle, pero una de las cosas que muchos de nosotros hemos experimentado es que ahora amamos cosas que antes no nos importaban. Y cosas que antes eran el todo para nosotros, ahora ya ni cuenta nos damos. ¿A alguien le ha pasado eso? Claro. ¿Qué es eso? Que Dios ya empezó contigo su obra. Que esto es una evidencia de que ya fuiste aceptado. Porque tengo noticias, Dios no trabaja en nadie que no sea suyo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú no te vas a pintar la casa ajena? No, ¿verdad? Entonces Dios a los suyos los empieza a trabajar. Y tú ya empezaste a experimentar eso. O sea, a mí no me importaba expresarle a Dios amor. ¿Qué te pasa? Se me hacía una cosa vergonzosa, me explico. Y ahora es lo que más deseo, es lo que más llena mi corazón. A mí no me importaba para nada voltear a leer una Biblia. A mí no me importaba hacer una cosa recta para con una persona necesitada. Nada de eso me interesaba. A mí me interesaba pasármela bien. Y de repente veo los cambios que han sucedido en mí. Eso es Dios trabajando. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir, yo puedo ver que Dios ya está haciendo algunas cosas conmigo? ¿Sí? No digo que todas, no has llegado a la perfección, porque luego nos sentimos muy condenados porque todavía no somos perfectos. Pues tengo noticias para ti: si te vas a sentir condenado por imperfecto, te vas a sentir condenado toda la eternidad, porque solo hay uno perfecto. ¿Cómo se llama? Jesús. Se llama Jesús, y lo amamos. Y Él es la razón de nuestra esperanza. Y en Él está puesta nuestra fe. ¿Sí? Y cuando te acuerdes de que, ay, ¿cómo me falta? Volteas y ves ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Y cuando tú volteas con Dios, ¿cómo terminas tu oración? En el nombre de Jesús. No en el nombre de Julián, no en el nombre de Roberto, no en el nombre de Lupe, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Él es nuestro único acceso. Y ya lo tienes si has creído en Cristo. Ahora, repito, esto lo vamos a desglosar más adelante porque es mucho, pero entiende que, repito, Dios solo trabaja en lo que es suyo. No hay tratos, no hay hay mucha gente que le gusta negociar con Dios. No funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque tú no cumples. ¿Sí? Voltea con tu vecino y dile, es que tú no cumples, mano. Es la realidad, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora tú contestas y dices, es cierto, yo no cumplo. Es verdad. Entonces no pierde el tiempo en cosas que no funcionan. ¿Está bien? Ahora, Pablo escribe y dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Una vez ratificado, ni le añade. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, escuche bien, todas las distracciones suéltelas ahorita. Ahorita necesito que oiga esto porque esta es la clave. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El nuevo pacto del que estamos hablando no es entre Dios y Chava. ¿Me explico? No es entre Dios y Don Fede, es entre Dios y Jesús. Y por eso este pacto es perfecto, porque Dios Padre nunca va a quebrantarlo y Dios Hijo como hombre lo cumplió a la perfección. El pacto es perpetuo. Dice, sí, ¿dónde entro yo? Es que por eso nuestra fe es en Cristo, no en nosotros. Yo no tengo pacto, pero participo del pacto entre el Padre y su Hijo Jesús. Y ahí es donde está nuestra entrada. No por lo que yo hice, por lo que Él hizo. No por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Y en el momento que pusiste tu fe en Jesús, ese pacto entró en vigencia, entró en vigor contigo.
Y lo primero que sucedió es que todos tus pecados fueron perdonados. Todas las cosas ocultas, vergonzosas, injustas, todas aquellas cosas que preferiría uno olvidar, todas fueron perdonadas para siempre. Estaba yo pensando cuando cantábamos Santo, que la santidad de Dios es tan intensa, es tan poderosa, que cómo iba a resistir el pecado ante la santidad de Dios. ¿Me explico? Es como tener un mosquito y un foco de como 1,000,000 de watts. ¿Me entiende? No había posibilidad, pero iba a ser a un alto costo. No era nada más que pues, ya se acabó, ya no hay pecado. No, vendría a un alto costo personal, porque lo que venció el pecado no fue el poder de Dios, fue el amor de Dios, y se demostró en una cruz sangrienta. Y eso fue irresistible. No hay pecado, no hay demonio, no hay ejército de demonios que pueda resistirse al poder de la santidad, del amor perfecto, de la pureza perfecta que Dios es y tiene. Y se acabó el pecado porque Cristo lo venció por su amor para con nosotros. O sea, no es que Él nos ame porque estamos mejorando, no, estamos mejorando porque Él nos amó. ¿Entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, toda esta realidad de este nuevo trato con Dios está limitada solo a Cristo. No a ti, no a tu personalidad, no a tus apellidos, no a tu pasado, a Cristo solamente. Y esa es la razón por la cual hay toda una inmensa cantidad de fenómenos y beneficios que suceden a los que entramos en ese vínculo con Dios a través de Jesús. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ahora, en Romanos nuevamente nosotros encontramos que Dios, cuando planea todo esto, quiere dar respuesta a las preguntas que hemos hecho. Yo en particular quiero fijarme en la segunda: ¿cómo puede un Dios justo perdonar a gente injusta? Pues Romanos capítulo 3 trata directamente con este problema, ¿verdad? Porque es el dilema de la eternidad. Y dice así, voy a leer a partir del versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, ¿qué era la ley? Tú cumples, yo cumplo. ¿Tú no cumples? Ahí te va. ¿Alguien ha leído Deuteronomio 28? La segunda parte. Casi siempre nos la salteamos, ¿verdad? Hay como 10 versículos de bendición y hay como 80 de maldición. La primera es si cumples, la segunda es si no cumples. ¿Cuál cree que nos toca? La segunda, porque yo no cumplí. ¿Me explico? Entonces es importante mantener eso bien claro, porque luego uno piensa, no, pues yo fui a la iglesia y Dios me tiene que bendecir. Así no funciona. Ahora dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, porque este era el detalle. Dios es justo y Él ama la justicia, y su planeta ahora estaba lleno de oscuridad y de injusticia y de maldad, y Dios no iba a tolerar aquello. Dios no iba a permitir que eso permaneciera de esa manera para siempre. Así que Él iba a volver a establecer su justicia, su carácter, su pureza en la tierra. Cuando Dios originalmente hizo el planeta, animales no mataban animales, mucho menos seres humanos a seres humanos. Cuando Dios vuelva a tener el planeta completamente bajo su gobierno, Isaías capítulo 11 nos dice que el niño va a jugar con una víbora y no le va a hacer daño. ¿Sí? Bueno, yo quiero jugar con un león o con una víbora, ¿verdad? Las víboras, aunque sean mansitas, no. Pero dice, el león y el cordero dormirán juntos y nadie va a hacer daño, porque cuando Dios diseñó todo esto, lo diseñó de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su pureza, su rectitud, ¿sí? Y por eso nadie hacía daño a nada ni a nadie. Eso vino por causa de que nosotros nos buscamos muchas artimañas
se contaminó la tierra. Ahora ya no solamente se matan animales, ahora nos matamos los seres humanos. Me estaba diciendo Tita hace 2 días, dice, ¿cuánta guerra? Dice, toda la historia es sangre y guerras. Así es. Pero aparte de esa ley, ¿verdad? De que ojo por ojo y diente por diente, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Sí, manifestado significa que ya apareció, que ya está aquí entre nosotros. Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se recibe aquella fe? Por la fe. ¿Cómo se recibe aquella justicia? Por la fe en Jesucristo. Dice, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, ¿cuántos? Todos. Dígalo fuerte. Por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios, pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Y eso nos va a llevar al último versículo que va a ser de nuestros versículos centrales. Y es Romanos capítulo 5, verso 21. Dice, para que así, híjole, de verdad necesito varias semanas para esto. Todo este pasaje, yéndonos a Romanos 5, en sus Biblias muchos va a decir un encabezado, dice Adán y Cristo. Es una comparación. El pecado entró así y tuvo este efecto, pero Cristo asá y tiene este efecto, ¿verdad? Y lo que nos dice, si lee a partir de Romanos 5:15, dice, pero el don no fue como la transgresión. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿de cuántos? De uno, dice, murieron los muchos. Wow. O sea, todos murimos por el pecado de uno. Yo no sé qué va a hacer Dios con Adán cuando lleguemos al cielo, si es que llegó, pero, o sea, Él tuvo la culpa de que todos seamos pecadores. Dice, y me salté un poquito, dice versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el pecado es cosa seria, familia. Hay un pecadito, todos somos pecadores. No. El pecado mata. Un pecado nos arruinó la vida a todos. Una rebeldía nos destrozó a toda la raza humana. El pecado es cosa seria. Un poquito más adelante dice, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de un hombre la muerte se adueñó del planeta. Antes los seres humanos no moríamos. El cuerpo humano fue diseñado para regenerarse eternamente. Y en la resurrección así volverá a ser. Pero por causa de la transición de ¿cuántos? De uno solo, la muerte vino sobre todos nosotros. El pecado, amados, es cosa muy seria, es cosa muy poderosa, trae consecuencias muy fuertes. Pero la obra de Jesús es mayor. ¿Sí? La obra de Jesús supera, pero infinitamente, todo lo que el pecado llegó. Y dice versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, usted es pecador gracias a Adán. Ay, me hace sentirme mejor, no fue mi culpa, ¿verdad? Sí, pero yo confirmé que era pariente, total y absolutamente. Dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escuche lo último, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado es tremendo, el pecado es wow. Así como el pecado llegó a dominar todo para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna. Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Se lo voy a volver a leer porque este es nuestro cierre. Y aquí es donde tenemos que entender.
Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, tan increíblemente extenso su alcance, así dice también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reinando por la justicia. Esto tiene varias matices y las estaremos explorando. Número 1, la justicia que nos fue impartida es la razón que la gracia está sobre nosotros. La gracia no es Diosito es buena gente y nos hace el favor. No, es que Él me selló y proclamó al universo: Él es justo, ella es mi hija, es recta, ellos son aceptables, ellos tienen mi pureza, y por eso puede haber gracia. ¿Me explico? Gracia opera por la justicia que Dios llevó a cabo a costo personal. ¿Me explico? Siempre está relacionada con la obra de Jesús, siempre. Entonces este es el punto de partida. Nosotros no buscamos gracia porque lo merecemos, no buscamos gracia porque Dios sabe que en el fondo no somos tan malos. Buscamos gracia porque Jesús. Buscamos gracia porque hay sangre de por medio hablando a favor nuestro. Buscamos gracia porque Jesús cargó mis pecados para que yo cargue su bendición. Por eso buscamos gracia. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso nunca volteamos a ninguna otra cosa más que Cristo Jesús es suficiente. Y tú has creído en Cristo. Y lo que Dios quiere que tú y yo descubramos es que Él te ha aceptado. Dice, me falta mucho, ya sé, también a mí, pero Él está trabajando. Y Él solo trabaja en aquellos que Él ha aceptado. No trabaja en nadie más. Pues no siempre me va bien. Claro que no, un buen papá a veces le zumba a sus hijos. Es parte de la vida. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Le zumbaron a usted de niño? Algunos dijeron no y se les nota, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Pero es parte de la vida. Pero eso no dice que uno deja de amar a sus niños. Al contrario, el que los ama desde temprano los disciplina. Es parte de, pero Dios me ama y me ha aceptado y estoy adentro. Y eso nunca cambia si has creído en Cristo. ¿Me está escuchando? ¿Escuchó el testimonio de Jean? ¿Sí? Estaba rebelde, furioso con Dios, echándole la culpa a Dios. Pero Dios es insistente, ¿verdad, Jean? ¿Sí? Y te venció. ¿Sí? Increíble. O sea, ¿cuántos de ustedes, cuántos yo, verdad? Que como Jeremías, ya no quiero hablar de ti, ¿verdad? Y no puedes, ¿por qué? Porque Dios te aceptó. Y dices, sí, pero yo dije que no. Sí, pero que Jesús dijo que sí. Y el sí de Jesús es más fuerte que el no tuyo. ¿No le das gracias a Dios por eso? ¿Sí? Denle gracias al Señor. Sí tengo unos minutos. Pero hay otro aspecto, otra faceta de gracia y justicia. Porque la gracia reina por la justicia para vida eterna en Cristo Jesús. Esa es una frase no muy larga, pero cargadísima de contenido. Nos define. La gracia, ese favor no merecido, gratuito de parte de Dios, reina por la justicia que Dios me ha dado, pero no para ahí. Y entonces, dice, produce vida eterna. La dinámica, el tipo de vida que hay adentro de Dios. Y entonces, todo esto es a través de Cristo. Yo escribí algo acerca de ese versículo y se lo quiero leer. Lo escribí hace tiempo. Déjame ver dónde lo tengo porque luego no encuentro. Aquí está. Dice, ¿cómo sé yo que gracia está gobernando mi vida o la vida de cualquier otro? Por cuanto la justicia, la rectitud de Dios se está manifestando donde antes no había. Esta justicia es la evidencia de que la gracia ha echado mano de mí. Donde no hay justicia, donde no hay esta rectitud de Dios, la gracia todavía no reina. Porque el final de todo es la vida eterna. Y todo esto depende de una persona, no de un juego de reglas, no de un set de principios.
Jesús es la fuente, es el medio y es la meta de la gracia. Y solo a la medida que yo lo sigo a Él, oyéndolo, amándolo, obedeciéndolo, entonces su gracia me gobernará y me transformará. La rectitud, la pureza, la derechez es la evidencia de gracia. No es la que causa que Dios me dé gracia, es la que demuestra que tengo gracia ya en mi vida. ¿Sí? Gracia produce justicia. Pero aquí viene la pregunta importante para nosotros cerrar. Cuando una persona viene al Señor, si es Dios quien lo está atrayendo, va a haber un deseo por justicia. Va a haber un deseo por ser diferente. Va a haber un deseo por ya no ser y hacer lo que toda la vida he sido y he hecho. Es lo que Jesús habló en las bienaventuranzas cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de tener esa rectitud, esa pureza que Dios tiene adentro. Y gracia te lo da. Y empiezas a ver las cosas cambiando en tu vida. Dice: sí, y si tropiezo, tengo un Salvador. Dice gente: pues entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, porque te cambiaron el corazón. Cuando creíste en Cristo, te cambió el corazón. Dios empezó a escribir sus leyes en mi corazón. Y yo no quiero darle vuelo a la hilacha. Y pudiera darle vuelo a la hilacha. Y luego venir y pedirle perdón a Dios y me perdonaría. Pero no quiero hacerlo, porque la gracia me atrapó. Soy prisionero de la gracia. ¿Me entiende? Y ahora lo que quiero hacer son cosas que a Dios le gustan. Qué raro, ¿no? Dice: yo no soy así. Es posible que usted todavía no conozca la gracia. Es posible que la gracia no ha llegado a usted de manera efectiva. Pablo escribió y dijo: no reciban la gracia de Dios en vano. Se puede recibir la gracia de Dios en vano. ¿Cómo es? Cuando uno entiende la gracia de Dios solo como una solución de problemas. Pero cuando tu anhelo es: Señor, haz de mí otra persona, límpiame de estas cosas. Como David oró en el Salmo 51: lávame más y más de mi pecado. Cuando eso es lo que te mueve hacia Dios, la gracia tiene un efecto impresionante. Entonces tu mente empieza a cambiar, porque primero se escribe en tu corazón, pero luego tu mente empieza a cambiar y empiezas a voltear y decir: ¿y para qué quiero eso? ¿Eso de qué me sirve? ¿Sí? Y de repente hábitos o vicios o costumbres que quizá no son malas, ¿verdad? Pero ¿para qué? Y ya lo dejas. Y literalmente se te caen de encima hábitos y pecados y palabras y costumbres. ¿Y es como lo hiciste? Es que Dios me cambió el corazón y me cambió los deseos y las cosas que antes valoraba ya no. Yo recuerdo tanto cuando una señora de aquí, que ya está con el Señor, ya sería una persona bastante grande ahora, pero me acuerdo cuando se convirtió hace muchos años, y un día nos platica, dice: es que mi marido me llevó a la frontera, al Paso, dice, y no tuve ganas de cruzar. No quise ir a las tiendas. No me llamaron la atención. Y eso antes era su vida, ¿me entiende? 4 veces al año su vueltecita al Paso para tirar todo el dinero que su marido ganaba. Y dice: no me llamó la atención. No fui. Y nunca se me ha borrado ese detalle, porque es una evidencia de la obra de Cristo en el interior. Entonces, esta derechez, este muchacho que no copia en su examen, ¿verdad? Esta señora que le pide disculpas a su niño porque le levantó la voz. Estas son evidencias de que la gracia te ha tomado el corazón. Y no eres perfecto todavía, pero ya estás adentro y Dios está trabajando contigo cañón. Y va a ser de ti algo que se parece a Jesús. Y te vas a parecer a Jesús. Nomás mantente pegadito a Él. ¿Me entiendes?
Quiero cerrar con una invitación. Son 2 preguntas. Hoy vine con preguntas. Cuando Pedro predicó, él les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa es toda otra bomba de la que vamos a hablar en las siguientes sesiones, ¿verdad? Donde entra el Espíritu Santo, pero hoy tenía que poner los fundamentos. Pero Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense, y entonces van a recibir esto. Más adelante, en un capítulo adelante, hay una multitud asombrada con una sanidad, y él voltea y les dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. En ambos casos, el objetivo inicial es el perdón de sus pecados, porque es la base de todo. Sin el perdón de tus pecados no hay nada con Dios. Ay, yo le pido mucho a Dios. No tienes nada. No estoy tratando de ser feo. Yo también le pedí a Dios, pero tampoco tenía nada. Hasta que tus pecados son perdonados. ¿Y cuándo son perdonados mis pecados? Cuando volteo y los reconozco y pongo mi fe en Cristo, que murió en la cruz por mí. Y en ese momento todos los pecados se van. No queda uno más. ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados en este día? ¿Estás aquí sin saber dónde estás parado ante Dios? Si Dios no estás muy seguro que te acepta, y si eso es así, es porque no estás seguro que has sido perdonado. Pero hoy puedes ser perdonado. Pero mi segunda pregunta es: ¿quieres no solamente estar bien con Dios, sino quieres que Él haga esto que he descrito en ti? Porque si lo que quieres es que Dios te ayude con una situación, te va a ayudar. Dios es muy bueno. Y Dios bendice a todo mundo en todos lados. No tienes ni que venir a Vida Abundante para que Dios te bendiga. Porque Dios es súper buena onda y súper generoso con todo el mundo. Pero la pregunta es si quieres que Él haga esa obra contigo, y que te haga justo, y que te haga puro, y que te haga santo como Él lo es. Porque si eso quieres, entonces tengo noticias para ti. Hay gracia sin límites para tu vida, y está aquí. Entonces, si tú este día quieres venir a Cristo y recibir su perdón y rendirte a Él para que Él haga contigo todo esto que hemos hablado y mucho más, indícamelo con tu mano. Dime: yo quiero, pastor. Veo su mano, señora. Dios la bendiga. Y la suya, caballero. Y veo su mano, señora. Y la suya, señor. Y también la suya. Y allá atrás. ¿Hay alguien más? Si yo quiero, Dios la bendiga. Es que por más que le busco y le rasco por toda la Biblia, siempre empieza con el perdón. Porque la cosa más valiosa que existe en este planeta es el perdón. Y todos lo sabemos, porque cuando hemos tenido que perdonar a alguien, qué costoso es perdonar, ¿verdad? Sí. Pues imagínense lo costoso que ha sido para el Padre perdonarnos a nosotros, y sin embargo aquí lo está ofreciendo. Si hay alguien más que dice: yo quiero, pastor, yo quiero hoy que Cristo me perdone de mis pecados, y yo quiero ponerme en sus manos para que Él haga de mí lo que Él quiera, señálenmelo. Veo su mano y la suya. Sí. Y veo también sus 2 manos aquí y la suya, caballero. Voy a pedirles a ustedes que levantaron su mano, si lo vi o si no lo vi, no importa, que se ponga de pie conmigo. No le dé pena. Esto es dice, pero me van a ver. Es aceptar a Cristo, es algo que se hace abiertamente. ¿Sí? Y lo confesamos delante de Dios y delante de los hombres y delante de todo lo demás que hay en este mundo. Muy bien. Ahora sí le voy a pedir a toda la congregación que cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Hay gente aquí en un momento crucial de su vida, donde van a venir al encuentro de Cristo. Usted que está de pie, quiero que ore conmigo. Primero en su corazón, y luego lo voy a dirigir en una oración en voz alta, que quiero que usted repita conmigo, palabras más, palabras menos.
pero de todo su corazón. Pero ahorita en este momento vamos a meditar en que sí, Señor, yo he vivido mi vida a mi manera. No te he hecho mucho caso a veces porque ni siquiera sabía que tenía que hacerlo, a veces porque no me importaba, a veces porque tantas razones. Pero estoy consciente que hay una barrera, es mi pecado, Señor. Y yo vengo hoy a pedirte que me perdones. Necesito que me perdones de todo lo que he hecho que a ti te ofendió, que fue contrario a ti. Perdóname, Señor. No te puedo ofrecer nada, no te hago promesas. Vengo a ti a causa del sacrificio de tu Hijo Jesús, por lo que Él hizo, por lo que Él hizo por amor a mí. Y hoy abro mi corazón a ti, Señor, para que entres en mí. Hoy te recibo, Señor, que tú llenes mi vida de ti, de quién y cómo tú eres, Señor. Ahora le voy a pedir, si usted ora conmigo en voz alta, y toda la congregación, le pido, acompáñenos con todo su corazón. Dígale: Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios que murió por mí, por mis pecados. Hoy confieso que tú eres mi Señor, que mi vida es tuya, para que tú hagas en mí y de mí lo que tú quieras. Yo creo, Señor, que tú vives, que tú resucitaste, que tú venciste todo lo malo, y por eso hoy te recibo, hoy me entrego a ti. Permítame hacer una oración por usted. Qué dichoso es el ser humano a quien tú perdonas de sus pecados y cuya maldad tú cubres con tu preciosa sangre, Señor. Cuánta felicidad hay cuando sabemos que el cielo ya no tiene nada en mi contra. Y no porque yo me lo gané, sino porque Jesús se lo ganó. Padre, yo te pido por cada uno de estos hombres y mujeres y jóvenes que hoy abiertamente confesaron a Cristo como su Señor. Te pido que inundes sus vidas con tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que hagas en ellos cosas que ellos no esperaban, porque hoy empieza tu obra en sus vidas. Y nosotros como iglesia los bendecimos y los recibimos con gozo en la familia de la fe. Y Señor, úsanos para bendecirlos y fortalecerlos en su caminar, así como has usado otros para bendecirme y fortalecerme en mi caminar. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y toda la iglesia decimos: amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, vamos a celebrar al Señor.